Bienvenidos, bienvenidas todos. Estamos aquí en el espacio Aula Virtual Crecimiento y Ser. Estamos hoy a día 8 de abril y tenemos el honor de contar con Ekakanta Prabhu, que nos va a dar de nuevo otra sesión. Y Esther nos cuenta un poquito de qué trata la sesión. Y para quien no conoce a Ekakanta, solamente así muy brevemente. Sí. Gracias, Nitiangi. Hola, bienvenidos a su aula virtual Crecimiento y Ser, el programa del día de hoy. Maravilloso tema el que vamos a trabajar, la paz interior, a cargo de Ekakanta Das. Es útil y necesaria para nuestro proyecto de vida, la paz interior. Permito que el comportamiento de otras personas me quiten la paz. Esa es alguna de las dudas y los temas sobre los que se van a trabajar el día de hoy. Desde el grupo coordinador del Aula Virtual Crecimiento y Ser les damos la bienvenida. Esperamos que sea de su agrado el programa que hemos preparado con tanto cariño. Nuevamente agradecemos la presencia de Ekakanta Das. Prabhu, muchas gracias. Gracias por compartir con nosotros este esfuerzo, este trabajo. Para quien no conoce a Prabhu, él está certificado en programación neurolingüística, además y entre otras muchas cosas. Tiene una amplia experiencia en el tema y creo que todos vamos a salir enriquecidos el día de hoy. Bienvenido, Prabhu. También invitamos a las personas que nos acompañan el día de hoy y que agradecemos su presencia a que se sumen al grupo de WhatsApp. El teléfono que aparece en la pantalla de Nitiangi, que es parte de la coordinación del aula virtual, ahí se pueden contactar para ingresarlos al grupo de WhatsApp. Y para las y los que se unen el día de hoy, les recordamos que esta es la quinta sesión de este taller de aceptología. Las sesiones anteriores las pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. En un momento en el chat les pondré el enlace para que todos lo tengan. Y bienvenidos nuevamente. Prabhu Ekakanta Das, les cedo la palabra. Muchísimas gracias. Nitiangi, como siempre, honro, agradezco, valoro y respeto este espacio. Entonces, si me permites compartir pantalla, te agradezco. Estás habilitado ya. Vale, entonces vamos ¿ven el módulo? El poder de la paz interior. Hemos llegado aquí a través de conocer qué es la aceptación y descubrimos que es una ciencia, no es una creencia. Las creencias, por lo general, es información que no está verificada, que no está sustentada sobre la verdad. Entonces, por lo general, eso se generan conceptos aprendidos o creencias limitadas. La aceptación es lo que prácticamente Krishna nos revela a través del Bhagavad Gita, ¿no? O sea, tan solo acepta un maestro espiritual, un mentor, una guía. Y a través de todo el Bhagavad Gita, por ejemplo, él le hace una pregunta poderosa, ¿no? ¿Has comprendido? ¿Aceptas tu deber? Y a través de toda la historia, de las religiones históricas, nosotros vemos eso, la aceptación. El segundo módulo fue, ¿qué es lo que no estoy aceptando? ¿Qué es lo que al no aceptar, se genera un conflicto? Primero un conflicto interno, y si ese conflicto no se resuelve, va a ir pasando, se va trasladando a otras áreas de nuestra vida. Ayer estaba escuchando a mi maestro, a mi mentor, a Sila Cheredev, y él hablaba como sin una vida espiritual, nuestra vida se vuelve caótica porque tenemos tantas cosas que resolver, mientras que el Vaishnava solo tiene un objetivo o un propósito que resolver. Yo a veces disiento de cómo los Vaishnavas
vemos como un todo, a veces nos volvemos monistas, ¿no? Que vemos la vida como un todo. Y trasladamos un problema específico de relaciones o de salud o de economía o de nuestra función, nuestra actividad a otras áreas. Entonces, soy de la opinión que si nosotros logramos observar, identificar, separar, podemos ser más objetivos, enfocarnos más en cómo nosotros podemos resolver y no mezclar. Por ejemplo, un problema económico es un problema económico. Si no cuido y si no resuelvo eso, pues ese problema económico se me puede ir a un problema de relaciones que nada tiene que ver con, con la economía, y posiblemente también lo puedo llevar al área de la salud, que va a afectar mi vida. Entonces, es importante eso. ¿Qué es lo que no estoy aceptando? Después vimos las diferentes formas de lucha. Cómo nosotros, al no resolver un conflicto en una área específica, entonces vamos a empezar a luchar, vamos a empezar a generar y aumentar ese conflicto. Y allí vemos el módulo anterior, que era el poder mágico de la renuncia. Allí fue todo un documento que nos comparte Hridayananda Das Goswami, mi maestro espiritual. Amorosamente nosotros lo llamamos Srila Acharya Dev. Entonces, él nos comparte algo muy importante sobre la renuncia. La renuncia no es un status quo, no es es una cosa externa, sino esto es un trabajo interior, es un trabajo más interno. Hay algo exterior y hay algo interior. Se trabaja en ambas partes. Sí, uno a veces debe renunciar a cosas que le gustan, a cosas que uno tiene apego, a cosas que uno sujeta y quiere aferrarse. Y la vida le está diciendo, suelte, suelte, maestro, porque eso ya cumplió su propósito, ya cumplió su función, ya cumplió su meta. Y si quieres pasar al siguiente nivel, es necesario que renuncies. Es como cuando uno era niño, ¿no? Cuando uno era niño, uno se entretenía y se distraía con cierta clase de juguetes. Y cuando uno se vuelve adolescente, pues ya uno, soy el macho alfa, ¿no? Soy el señor, o las niñas, soy mujer. Entonces, habían ciertos juguetes que tú ya no te llaman la atención. ¿Por qué? Porque te llaman la atención otras cosas. De la manera similar, en nuestro proceso de crecimiento, en nuestro proceso de la vida, nosotros renunciamos, a veces voluntariamente y a veces somos forzados a renunciar. Vimos la famosa ley, ¿no? Del 7, 3, 7 y 11. Cuando es algo para mí, que a veces uno se pregunta, ¿será que esto en lo que me estoy metiendo sí va a funcionar, no va a funcionar? Bueno, ahí hay dos premisas. Krishna le dice a uno, actúe por actuar, gánese usted el mérito, pero no se apegue a los resultados. Y la otra está el 3, 7 y 11, o sea, prueba 3 veces, insiste 7 veces, 11 veces. Si en 11 veces no se te da, simplemente por ahí no es. Esa no es la ruta. Ahí la vida te está diciendo, deja de insistir, enfócate en otra cuestión. Y el día de hoy nos vamos con la paz interior. Este módulo de hoy, ¿por qué nos atrae tanto? ¿Por qué nos atraen los maestros? ¿Por qué nos atraen los procesos de vida? O sea, porque a uno le atrajo, personalmente, en mi caso personal, porque estábamos agobiados por las modalidades de la naturaleza material. ¿Por qué? Porque venimos de una lucha. Estábamos luchando sin saber o sabiendo, porque era una creencia limitante que la cultura, la religión, la educación nos habían prácticamente que adoctrinado, que si no luchas, que si no sufres, no eres feliz. Entonces, de ahí la importancia de los sabios. Ayer estaba hablando a Sheriade respecto a eso, ¿no? De cómo un alma iluminada es muy difícil de encontrar. Y cuando uno encuentra estas almas iluminadas, uno se da cuenta de que estas personas tienen un conocimiento, tienen unas herramientas que no son populares, que no las conoce todo el mundo. Y por eso son exitosos. O sea, se recuerdan que la vida tiene 3 carriles, que son los 3 estados: bondad, pasión, ignorancia.
Entonces, en ignorancia encontramos el carril lento, que es el 85% de las personas. Estas personas no saben quiénes son, dónde están, para dónde van. Entonces, aparece algo que se llama la ley de saturación. Cuando tú ya no quieres algo más, cuando ya tú tocaste un techo y dices, yo necesito algo en mi vida, allí es cuando se hace el clic, ¿no? Y aparece el maestro, aparece otra nueva información. Entonces tú pasas, sales del carril lento y pasas al carril intermedio. Allí vas a encontrarte con prácticamente un 13, un 15% de personas que están trabajando que en otra modalidad, en otro estado. Y los sabios son como el 3%. Son esas personas que saben quiénes son, dónde están, para dónde van, qué es lo que quieren en la vida. Y estas personas son las que nosotros encontramos con un valor intrínseco que se llama la paz interior. Son personas que emiten una paz interior. Así que como nos están diciendo acá, hace parte del desarrollo espiritual, hace parte del crecimiento y eso se manifiesta en nuestra existencia. Y la paz tiene una función trascendental y a veces no se habla mucho porque los maestros conocían el valor de este instrumento, de esta herramienta y era un gran secreto. Por eso muchos, o sea, nos atraían los monasterios, nos atraían los conventos, nos atraían los templos. ¿Por qué? Porque hay algo allí que aquí afuera nosotros no lo tenemos y es la paz, esa paz interior. Cuando tú entras en un hogar, cuando tú entras a un lugar, por ejemplo, en mi primera experiencia, cuando yo ingresé a un templo, era una casa antigua, era la paz que yo sentía allí. Era algo que tú no necesitabas preguntar, como dice el Srimad Bhagavatam, cuando tú tienes hambre y colocas alimento dentro de tu estómago, automáticamente esa necesidad del hambre desaparece y todas las partes del cuerpo quedan satisfechas. Tú no necesitas preguntar. Y lo mismo cuando uno, por eso los Vayan Kutir, o sea, cuando uno va al ashram o al sitio de una persona que tiene una práctica espiritual seria, consciente, lo primero que tú percibes allí es una paz interior. Eso se siente, eso se percibe. Tú no necesitas. E igual, cuando tú sientes cuando ingresas a un lugar tensionante. Entonces, esto lo habían visto conmigo otras personas en otro taller, pero aquí lo quiero compartir. Y es, ¿qué pasa con las emociones? ¿Qué pasa con las emociones positivas o negativas? Entonces, ya en estas alturas nosotros sabemos que todo es energía. Entonces, yo no sé si ustedes conocen los voltímetros, ¿no? Que son los eléctricos, que ellos miden los voltajes o qué corriente pasa. Por ejemplo, aquí nosotros manejamos 120 voltios. Cuando yo iba a India, cuando iba a China, ellos manejaban 220 voltios y me quemaban cualquier aparato. Yo, carajo, ¿qué pasa acá? Claro, no sabía cuál era el voltaje de la energía que había allí y me quemaba aparatos. Entonces había un devoto que era más experto y me decía, Eka, tienes que comprarte un regulador. Y yo, o sea, es que aquí trabajan de 220 y a veces más arriba. Entonces las emociones es eso. Las emociones es un voltaje, chicos, que desgastan la máquina, desgastan nuestro cuerpo, desgastan nuestra energía. Entonces, como ustedes pueden ver, las emociones generan un desgaste de nuestra energía. Así como puede haber una energía positiva, puede haber una energía que esta puede superar incluso nuestro campo de acción. Entonces, esto se podría decir que estos son los hertz, ¿no? Porque los que saben de energía saben que, por ejemplo, el Mahamantra tiene una energía que y wow, supera cualquier medidor. Sin embargo, también tenemos energías positivas y tenemos energías negativas. Por ejemplo, yo conozco a una persona que nos hace, por ejemplo, cuando tú no tienes una ira
una ira así descontrolada, si nosotros supiéramos y fuéramos conscientes, hagan de cuenta como un aparato que maneja con cierta, por ejemplo, este aparato, si yo le pongo un voltaje muy alto, le quemo la batería. Entonces, lo mismo ocurre con estas energías, con estas emociones, si nosotros no la aprendemos a manejar, chicos. Entonces, como ustedes pueden ver, el coraje es como el limbo entre, bueno, se necesita tener uno coraje para controlar el orgullo, la ira, el deseo, el temor, el sufrimiento, la apatía, la culpa, la vergüenza. Algo que manejan mucho las religiones históricas es la vergüenza, la culpa. Y si ustedes miran, es lo más bajo en emociones. Algo que me llamó a mí la atención del Vaishnavismo, es elevar la conciencia, elevar la frecuencia, elevar la energía. Y eso fue lo que me atrajo a mí. O sea, en el sentido de generar una voluntad, aceptación, razonamiento, amor. Y obvio, al tener usted amor, pues emana alegría, paz, iluminación. Entonces aquí nosotros podemos ver, ¿no? Cómo la energía se utiliza en diferentes funciones y ellas están relacionadas en el pensamiento, la mente, los sentimientos, las emociones. Entonces esta energía, chicos, por lo general se llama energía vital. Yo no sé si ustedes conocen que nosotros tenemos, eso está descrito en el Srimad Bhagavatam, que nosotros tenemos nuestras respiraciones contadas, es decir, nuestra vida se maneja por unos ciclos. Entonces, un momento de ira, un momento de rabia, un momento de energía negativa, nos está quemando esos ciclos de vida, innecesariamente. De aquí nosotros vamos a empezar a valorar la paz interior. Es decir, nosotros tenemos que ver primero el aspecto negativo, porque estamos en una realidad dual. Todavía no estamos en el plano absoluto. Nosotros estamos en una realidad dual donde encontramos positivo, negativo, encontramos oscuridad, luz, felicidad, tristeza, pérdida, ganancia, derrota, victoria. Entonces, nosotros debemos aprender a manejar esas energías. Si ustedes supieran lo que nos cuesta un momento de ira, un momento de rabia en nuestro ciclo de energía vital, empezaríamos a valorar más la paz interior. Ahora, esto no significa que yo en un momento me voy a enchuquizar. O sea, esto no significa que yo todo el tiempo voy a estar así en paz interior y no, llegarán momentos en que sí, a mí me dispara la ira, me dispara la rabia, hubo un momento en que, bueno, pero ya cuando uno tiene este control, ojo, es control, no represión, entonces sí, ese momento le pasa a uno rápido, porque uno dice, pues, pucha, esta vaina no me puede controlar a mí. Yo tengo el control. Entonces, rápido, ¡pum!, vuelvo a mi estado emocional de armonía, de equilibrio, porque el comportamiento de otras personas no me pueden a mí desubicar o descontrolar. Entonces, aquí es otra como otra tabla de medición de estos chukis, ¿no? Que uno tiene. Yo, por ejemplo, conocí a un sacerdote y a veces dábamos conferencias y el sacerdote entraba y les decía, uy, aquí hay un montón de chukis. O sea, eso se llaman larvas o parásitos, ¿no? Espíritus parásitos, que se le pegan a uno y le empiezan a uno a succionar la energía vital. Y son como estos personajes, ¿no? Entonces, para alcanzar ese estado de paz interior, primero pues tenemos que empezar a ver, o sea, de dónde nosotros tenemos que salir, de dónde tenemos que salir, porque si no controlamos esto, si no compramos la inteligencia, eso se llama la inteligencia emocional, vamos a permanecer en un constante conflicto mental, sentimental o emocional. Y esto, como les acabo de comentar, va a consumir cantidades de energía. Hagan de cuenta. Sí, como los aparatos eléctricos o sea, porque esto es un vehículo, nuestro cuerpo es un vehículo y consume o se nutre de energía. Entonces, estos momentos de mantener uno un constante conflicto interno, mental, emocional,
pues lo único que está haciendo es desgaste y desgaste y desgaste, o sea, nuestra energía vital. Así que chicos, el día de hoy nosotros empezamos a valorar y a empezar a trabajar en nuestra paz interior. Y esto es lo que trabajan prácticamente los sabios, los maestros. ¿Por qué? Porque eso me permite a mí conservar mi energía vital. Me permite adaptarme, me permite tener unas relaciones más saludables, me permite tener una energía para que poder adquirir los recursos que yo necesito y preservar lo que yo he alcanzado. Y sobre todo, me permite tener una salud física, mental y espiritual. Voy a trabajar con ustedes sobre algo que, por ejemplo, muchos Vaishnavas no tenemos, permítanme un momento, de cómo nosotros vamos a empezar a trabajar en nuestra paz interior. Esto ya es más de coach. Y voy a compartir con ustedes algo que es algo extra que les voy a compartir, ¿verdad? Para que lo trabajemos. Vamos a trabajarlo en qué, cómo yo obtengo mi paz interior. Y con esto termino. Entonces, esto se llama la pirámide de la excelencia. El ser humano, cuando la entidad viviente tiene el concepto del ser humano, entonces, a través de miles de horas de entrenamiento, a través de viajar por diferentes lugares, nos encontramos que todos tenemos unas necesidades básicas y unas necesidades espirituales. Entonces, la idea es que nosotros empecemos a trabajar sobre esas necesidades y a resolverlas. No todos van a tener en el mismo grado esas necesidades. Algunos ya tienen cubiertas esas necesidades. Entonces, por ejemplo, Nityangi hizo este programa y ¿es para qué? Para cubrir dos necesidades espirituales. Esas necesidades básicas, ¿cuáles son? Entonces, nosotros debemos empezar a trabajar y a resolver eso. Uno, la certeza. La segunda necesidad es la incertidumbre. La tercera es la importancia. ¿Qué es importante para ti? De allí trabajamos con algo que se llama amor o conexión. Esas serían las necesidades básicas o necesidades físicas o necesidades materiales. Y empezamos a trabajar con algo que se llaman las necesidades espirituales, que es la contribución y el crecimiento. Es decir, yo en qué contribuyo a que otras personas crezcan espiritualmente. ¿Cuál es mi aporte? ¿Cuáles herramientas yo puedo compartir? Entonces, en eso me enfoco. Cuando nosotros nos enfocamos en esto, chicos, pues, o sea, esto es un trabajo, es un ejercicio que ustedes lo pueden empezar a desarrollar sobre sus necesidades. Entonces, en certeza. Entonces, como vemos, tiene algo positivo, tiene algo negativo. Incertidumbre, tiene algo positivo, ¿qué es lo que o sea, a ti qué te roba la paz interior? La incertidumbre, ¿qué va a pasar con el mundo? ¿Qué va a pasar no sé, con mi relación? El problema o lo que tú estés viviendo, desconozco qué es lo que estás viviendo en este momento. Hay personas que están en un templo, hay personas que quieren estar fuera de un templo, hay personas que tienen una relación, que no saben cómo manejar esa relación. Hay personas que su factor laboral no saben qué va a pasar ahorita con un montón de despidos, con un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es importante? ¿Qué es lo que te conecta? ¿Qué es el amor? Entonces, es claro que nosotros hagamos como una lista de lo positivo y lo negativo. El mejor escenario, el peor escenario. De esta manera, nosotros vamos a empezar a trabajar sobre nuestras necesidades. Entonces, allí en ese orden de ideas, cada estudiante, cada alumno, pues va a enumerarlas, cuál es más relevante y cuál no. Porque, por ejemplo, para mí puede ser más importante la conexión. O sea, si yo no me conecto con algo, con alguien, pues simplemente eso no vibra conmigo. Pero para otra persona no, es la certeza, la certidumbre, o sea, que esas personas sean confiables. Entonces así cada uno va identificando sus necesidades. ¿Para qué? Entonces aquí nosotros vamos a empezar a trabajar o a asociar, empezar a reprogramar. ¿A reprogramar qué?
Tenemos que empezar a conocer cuáles son de verdad tus necesidades y como ya las reconoces, entonces tú empiezas a trabajar en algo para que te dé poder. Porque, o sea, allí empiezas a conocer muchas de las funciones que vas a necesitar. Si ustedes van a tener que hacer un ejercicio, porque las respuestas están en el pie de página de la página. Ahí les estoy contribuyendo, les estoy ayudando. Entonces, ustedes van a encontrar el por qué o el para qué de estas preguntas. Entonces, esto tiene que cambiar. ¿Cuándo? ¿Quién lo debe cambiar? ¿Quién lo tiene que cambiar? Entonces, allí ustedes van a encontrar las respuestas. Este es un ejercicio muy interesante porque todos necesitamos cambiar algo en nuestra vida, ¿verdad? Una conducta, una emoción, un sentimiento, una relación. Entonces, es bueno que nosotros empecemos a identificar eso. Eso es un trabajo personal, eso es un trabajo íntimo. Yo se los comparto para que lo hagan, porque esto es gradual. Entonces, nosotros vamos a empezar a trabajar sobre estas áreas. La primera es nuestro cuerpo físico. ¿Qué significa eso? Que nosotros debemos empezar a realizar exámenes, debemos empezar a trabajar cómo está nuestra máquina. Sí, eso se llama una revisión tecnomecánica. Sí, hay que ir donde al médico, hay que ir donde las personas a que nos hagan una valoración de cómo está nuestra máquina, cómo están los triglicéridos, cómo está el azúcar, cómo está el corazón, cómo está nuestra máquina. Después empezamos a las emociones y el significado. Después empezamos a trabajar nuestra relación. Luego el tiempo, ¿en qué estás empleando tu tiempo? Después empezamos a algo que se llama el trabajo, el trayecto, la misión. Obvio, algo importante en nuestra vida, yo sé que muchos Vaishnavas no hablan del tema. Uno, porque no conocen. Dos, porque no le daban relevancia, porque en los años 70, 80, 90, incluso en los años 2000, ellos entendían como que renunciamos a todo y hoy día ya estamos un poco más maduros. Hoy día sabemos que necesitamos tener libertad financiera, necesitamos tener cierta economía. Y si no la tenemos todavía, podemos trabajar todavía en eso. ¿Para llegar a dónde? A la cúspide de la pirámide, que es celebrar, contribuir a la espiritualidad de las demás personas. Entonces, eso se llama la rueda de la vida, chicos. Entonces, cada uno va a tener que hacer una evaluación. La idea, yo no sé si ustedes han visto los rayos de la bicicleta, ¿no? Que uno ahorita ya hay unas bicicletas que no tienen esos rayos, que se llaman rayos, que usted tenía que calibrarlos para que la bicicleta no estuviera dando tumbos, ¿no? Sino que estuviera bien calibrada. Entonces, de la misma manera, nosotros empezamos a ver en qué área necesitamos trabajar, si en nuestra parte física, si en las emociones, si en las relaciones. Por ejemplo, alguien que no tenga una buena relación con algún devoto, alguna devota. Por ejemplo, yo aquí estoy con el presidente de templo. Ese tiene serios problemas de comunicación. Ese comunica por allá cada 2, 3 meses. Y estamos en un proyecto y no se comunica. Es bien difícil trabajar con él. Y bueno, entonces yo ya lo acepto. Yo digo, bueno, se lo dejo a Krishna. Porque mi interés, por ejemplo, con estos talleres, no es cambiar a la persona. Más bien que la persona sea consciente y diga, hombre, tengo malas relaciones. Entonces, ¿cómo hago para mejorar mis relaciones? ¿Qué tengo que hacer? Lo mismo, ¿en qué empleo mi tiempo? Por ejemplo, uno debe también aprender a trabajar. Krishna lo dice en el Bhagavad Gita. Uno debe también sacar un tiempo para recrearse, para dormir, para darse algunos gustos en comer. No todo es austeridad, no todo es sacrificio. Mi trabajo, ¿cuánto tiempo yo estoy trabajando? A veces hay personas que trabajan tanto que dañan sus relaciones, las relaciones con sus hijos, la relación con su pareja, la relación con la familia, o no sé, entonces las finanzas, ¿cómo ando de finanzas? ¿Cómo está mi finanza? Es decir, yo no puedo hablar de paz interior, yo no puedo hablar de paz si todas estas áreas de mi vida están en un completo caos.
Así que estos son los 3 pilares del progreso. Apunta hacia un objetivo claro y atractivo. Entonces ese es el qué, el por qué. Ese va a ser tu motivación. La segunda es prepara y busca las mejores estrategias. ¿Ya? Y lo tercero es que, bueno, haz una acción y libera todo tu potencial. ¿Ya? Pero entonces el taller, el espacio de hoy es corto. Quiero darles más espacios a ustedes para que, por favor, si tienen preguntas, dudas, inquietudes, nos la hagan saber. Y ese era el módulo de hoy. Como les digo, de aquí en adelante los módulos que vienen son, yo les voy a pasar la comprensión de la lectura, pero estos son módulos que empiezo, o sea, los he ido modelando, los he ido mejorando. Por ejemplo, esto de las 6 necesidades, por ejemplo, todos queremos tener paz, pero ¿cómo voy a tener una paz si yo soy casado y tengo una mala relación con mi pareja? O si yo tengo unos hijos y mis hijos están totalmente erráticos y desubicados y haciendo cualquier locura, ¿verdad? O si mi salud está bastante afectada. Entonces, como pueden ver, es un complemento de hablar de la paz interior. La paz interior se necesita, es necesaria, se recurre. Cuando yo tengo paz interior, tomo mejores decisiones. Tomo mejores decisiones en relaciones, en economía, en salud, en mi función, en mi actividad. Entonces, cuando no tengo una paz interior, es decir, como ustedes vieron las imágenes, cuando estoy lleno de odio, cuando estoy con Bueno, que rabia, hablar con don Mario. todo iracundo, mis decisiones, mis decisiones, pues no van a ser muy acertadas, no van a ser muy eficientes. Entonces, lo sugerible es, bueno, cálmese. Por ahí dicen algunos sabios, ¿no? No hagas promesas cuando estés muy contento, dicen por ahí, ¿no? No prometas nada cuando estés muy contento y tampoco tomes decisiones cuando estés lleno de ira, lleno de rabia, porque no van a ser muy buenas decisiones. ¿Qué es lo que sugiere uno, hermano? Vaya, salga de un paseo, conéctese con la naturaleza, desahóguese, coja un árbol a golpes o una pared, ¿sí? Y desahogue esa ira y regrese, porque por lo general ese mantra se ha metido mucho en nuestra sociedad, ¿no? Porque te quiero, te aporreo. Entonces uno resulta atropellando y maltratando a las personas que aparentemente ama, a las personas que uno aparentemente quiere. Y no, de eso no se trata. O sea, por eso les digo, ¿uno tiene momentos de ira? Claro que uno tiene momentos de ira. Por ejemplo, uno va manejando y si no cantaste tu yapa, si no hiciste una buena meditación, vino un tipo y te cerró y te enganchaste ahí. Y perdiste tu paz y en un momento, en un segundo, o sea, te haces correspondiente a un momento de violencia. Entonces, comentarios, preguntas. ¿Qué preguntas tienen? ¿Qué quieren compartir ustedes? Experiencias. ¿Qué pasa cuando uno no tiene paz interior? ¿Qué pasa cuando uno tiene un momento de ira? Como, por ejemplo, todos hemos pasado por eso. Alguien que te diga a ti que... Prabhupada, por ejemplo, cuando tenía ira, Tamal Krishna Goswami era el que conocía mucho a Prabhupada. Y los devotos, por lo general, no conocían a Prabhupada. Prabhupada, cuando tenía ira, le temblaba el labio inferior. Así de, o sea, y Tamal Krishna Goswami sabía, y este devoto le voló el genio a Prabhupada. O sea, y Prabhupada, o sea, le temblaba el labio inferior. Y el devoto tenía un mecanismo para blindar a Prabhupada y era como que él tenía otro asistente y simplemente con una mirada, él hacía que sacaran al devoto y Prabhupada se calmaba otra vez. Porque venía con cualquier locura, ¿no? Eran devotos que a veces estaban haciendo locuras y Prabhupada no entendía. Entonces, el labio inferior, cuando él estaba con ira, o sea, le temblaba. Entonces, Tamal Krishna Goswami
conocía muy bien a Prabhupada. Con una mirada, él sabía lo que Prabhupada quería. Eso era una conexión así brutal entre maestro y discípulo. Y lo Gabo, mismo, perdón por la interrupción. Nitiangi dale. tiene la mano levantada. ¿Quién? Nitiangi. Nitiangi. Dale, Haribol. Nitiangi, por favor. Mira, pues yo tengo algunas cosillas, pero bueno, digo una y si alguien más quiere hablar y luego ya si acaso ya diré más. Pues mira, una es al respecto de lo que has comentado, de cómo está nuestra máquina, que una cosa que yo considero, a ver qué puedes comentar así al respecto, ¿no? Que considero que es muy importante para la paz interior es, con respecto al cuerpo, es estar conectado. Porque hoy en día vivimos en una, sí, como en una cultura en donde se ha delegado mucho a los médicos lo que a nosotros nos pasa. Pero en realidad el cuerpo también tiene su propia sabiduría y nosotros, si lo escuchamos, pues nos puede decir que necesitamos pues ayunar o necesitamos descansar más o necesitamos ejercitarnos más porque falta, o sea, y luego de si estamos bien o no estamos bien, pues eso sí uno lo sabe. Eh, si uno está bien o no está bien. Y hay hoy en día mucho sí, como el delegar mucho en el médico. En el médico, para saber cómo estamos. Si querías comentar algo al respecto de esto. Bueno, has llegado a un estado de conciencia que se llama que es bondad, que eso es como el 3%, pero el 97% de las personas, Nitiangi, ni siquiera saben que están enfermas. Te lo digo literal. O sea, su vida está tan afuera que ni siquiera son... Por ejemplo, mi esposa me dice a mí, Eka, usted es un peligro. Y yo, ¿por qué? Porque usted no escucha su cuerpo. Y conozco muchos devotos que andamos en eso. O sea, no escuchamos nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo nos está mandando señales, nuestro cuerpo nos está mandando mensajes. Por ejemplo, que tengas la visión borrosa, que te dé dolor de cabeza constante, que estés como con mareos, el cuerpo, pero tú no escuchas porque tú estás como enfocado en que tengo que cumplir un propósito, en que tengo que ir, no lo escuchas, ¿verdad? O sea, porque no estás, como estás diciendo, viviendo en armonía. Entonces, mi sugerencia es eso, o sea, tú ahorita estás llevando una vida que se puede decir que nos has adelantado, porque ya tienes cubiertas ciertas áreas. Entonces, tu parte económica ya la tienes cubierta, tú ya tienes muy claro qué quieres, tú ya tienes muy claro para dónde vas, tú ya tienes muy claro a quién quieres en tu ruta. ¿Sí me entiendes? Eso es el 3% de las personas, pero el 97% de las personas no saben ni dónde están, para dónde van, qué es lo que quieren. Eso lo hago, pregúntale a la persona. Por ejemplo, cuando yo estoy haciendo una asesoría, lo primero que le digo es, ¿qué es lo que quieres? ¿Tiene tantas cosas? Que le digo, no, enfócate en dos, tres, porque tiene tantas cosas que no sabe qué es lo que quiere. Entonces, ese grado de sabiduría es lo que lo debemos alcanzar, Nitiangi. Es lo que de nosotros debemos llegar allí, a ese grado de sabiduría. Conocer, como lo que decían los filósofos antiguos de Grecia, que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Pero por lo general, los Vaishnavas, por ejemplo, ahí hay un sannyasi que después de nosotros años predicar sobre que así sea todo prasadam, Krishna mismo dice en el Bhagavad Gita eso de que lo que es alimento para unos es veneno para otros y lo que es veneno para unos es alimento para otros. Entonces, ¿qué ocurría? Que nosotros encontramos muchos devotos después de 10, 15 años de comer prasadam con serias enfermedades: páncreas, pancreatitis, hígado graso, azúcar, colesterol por las nubes, disparadísimo. Entonces, no todo, o sea, ese estado que llegaste es la meta, es un propósito en que venga. Así yo, por ejemplo, yo encuentro todo un buffet de prasad, yo digo, empiezo a seleccionar, porque conozco mi organismo. Hay otros que no, hay otras personas que no conocen su organismo
y literalmente se matan con prasad. Entonces, conozco varios maestros que sí, el amor de sus discípulos prácticamente los estaba matando. Frituras, tortas, o sea, saturadas de aceite, saturadas de azúcar. O sea, era brutal. Nosotros en nuestro amor lo estábamos matando. Era una ofrendas totalmente en un estado que así fuera prasad, era brutal. O sea, yo conocí muchos valles, o sea, incluso un amigo mío, un devoto, le dio una pancreatitis que se lo llevó. O sea, fue brutal. O sea, porque nosotros le decíamos, hey, atento con eso, estás comiendo muchas frituras, estás comiendo mucha harina, estás comiendo mucha harina blanca, ojo con eso. El hombre no le paró bolas. Entonces, y el cuerpo le estaba hablando, se puso amarillo. O sea, le estaba mandando señales. Decían, ojo con eso, atención con eso. Sus ojos eh, eran amarillos, no blancos, sino amarillos. Y nosotros, ojo con eso, ponle atención a eso. Y nada, él no atendía. Entonces, y yo soy enemigo de los médicos porque nunca me dan con un diagnóstico. Entonces, pero estoy aceptando a los doctores, estoy aceptando a los médicos. Entonces, alterno. Tengo un doctor que es ¿cómo se llama? Es una nueva medicina que se llama biológica, se me olvidó el nombre. Entonces él lo mide a uno, él lo mide, él tiene unos medidores y le mide a usted los riñones, le mide a usted el páncreas, le mide a usted el hígado, le mide a usted la cabeza y le da una dieta. Entonces, por ejemplo, él te divide el plato y te dice, mire, Eka, yo sé que usted es lacto-vegetariano, entonces su proteína tiene que ser tanto, ensaladas tanto y harinas tanto. Porque nosotros los hombres, después de los 50 años, y los que tienen un nivel de exceso, entonces nuestra máquina empieza a saturarse, nuestro páncreas no empieza a digerir muy bien las harinas. ¿Qué pasa con las harinas? Como yo les puse ahí en la dispositiva, la proteína nuestra la obtenemos de granos. Los granos, como no los digerimos bien, se convierte en glucosa. ¿Y qué es la glucosa? Azúcar. ¿Y qué pasa con eso? Dispara nuestros niveles de azúcar. ¿Por qué? Porque somos sedentarios, porque no hacemos ejercicio, porque antes, a los 20, 30 años, nosotros consumíamos granos y íbamos, la tirábamos en Sankirtan o en servicio o haciendo ejercicio. Yo entrenaba arte marcial. Entonces, con unas lesiones, lo tomé de excusa, me volví sedentario, seguía comiendo lo mismo y ahí la máquina comenzó a fallar. Entonces, es clave que empecemos a escuchar la máquina. Y eso se hace con un estado de conciencia, Nitangi. O sea, tú nos llevas tiempo de avanzada y felicitaciones, te felicito por eso. Pero de eso se trata, de que los devotos, las Vaishnavas, los Vaishnavas, empiecen a escuchar su organismo. Hagan, o sea, no está de mal que se hagan una revisión periódica. Yo, por ejemplo, cada año, cada 2 años me hago chequeo de exámenes. Y la realidad, ECA, el azúcar, triglicéridos, colesterol, y yo, ay, caramba. Pero es mejor tener ser consciente de eso. Hare Krishna, yo tengo una pregunta. Dale, por favor. Sí, ¿cómo podríamos nosotros aplicar el texto del Bhagavad Gita del capítulo 5, el texto 29 que habla de la fórmula de la paz? En lo que es la septología. Recuérdanos el texto, Nidra, por favor. Ahorita, donde se menciona de que cuando uno acepta a Krishna como... Bueno, se lo voy a leer ahorita. Dale. Cuando uno acepta a Krishna como el supremo y el disfrutador de todo sacrificio. Ajá, como el amigo supremo, como el benefactor supremo, algo así creo que va, permítanme aquí. Sí. Mira, tienes también un mensaje en el chat. ¿Chat?
Mientras que Nidrashila encuentra el verso. Aquí está. Dale. Dice, una persona que tiene plena conciencia de mí, que me conoce como el beneficiario último de todos los sacrificios y austeridades, como el Señor Supremo de todos los planetas y semidioses, y como el benefactor bienqueriente de todas las entidades vivientes, se libra de los tormentos de los sufrimientos materiales y encuentra la paz. En otras palabras, te está diciendo a ti eso, Krishna, de que tú estás actuando en armonía, en correspondencia, en evolución, o sea, es decir, estás actuando en base a las leyes universales, no vas en contra, todo lo contrario. Ese es un texto que cita Prabhupada para un mensaje de las Naciones Unidas que le decían que si él como maestro podía dar un mensaje de aliento para que las naciones se reconocieran y pudieran vivir en paz. Los maestros avanzados a veces dan premisas universales y aquí lo que estamos viendo son premisas individuales. O sea, esto no es tan universal, esto no es tan... Aquí lo que estamos haciendo aquí es sumergirnos en la intimidad. ROI, relevancia o revelación, omnipresencia, omnipotencia e intimidad. Estamos trabajando esa triada. Es decir, lo que estamos haciendo con la aceptación es ir a la intimidad profunda del ser y decirle, mire, si usted quiere tener paz, si usted quiere tener éxito en la vida, si usted quiere ser feliz, siga la ruta de las personas que han sido exitosas. ¿Por qué? Porque el éxito deja huella, ¿verdad? Entonces, este es un taller más íntimo, Nidra. Este es un taller donde nosotros le estamos dando herramientas a la persona para que empiece a formar un carácter y una personalidad de maestro, de maestra, un ser de sabiduría. Esto no es tan popular, sino esto es ya como unos postulados, una maestría, es como una licenciatura, donde le estamos dando herramientas a las personas para que empiecen a estructurar y a formar su vida. Entonces, ser consciente de Krishna significa, como estábamos hablando ahora, que tú ya te ubicas en un grado de bondad. O sea, la pasión, la ignorancia. Entonces, tú ya elevaste tu conciencia en la cual tú estás actuando en armonía, o sea, en las leyes que les compartimos al comienzo del taller, que estás en armonía. Al haber armonía, pues tú estás estás en una permanente evolución. Al ser un ser evolucionado, te haces correspondiente al Sakshidananda Vigraha, ¿se acuerdan? A que tú percibes tu naturaleza eterna, llena de sabiduría, y te haces correspondiente a los recursos. Y la paz, porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Por qué no tenemos paz? Que eso es una fórmula que nos dio Prabhupada. Que uno no puede ser feliz en medio de ladrones y mentirosos. Entonces, cuando yo actúo en conciencia de Krishna, que es lo que sugiere Prabhupada, entonces yo no estoy robando. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque los recursos me llegan, entonces yo me hago correspondiente con esos recursos se los ofrezco a Krishna y por lo tanto ahí ese acto de sacrificio, ese acto, eso lo explica Charyadeda ahí en la renuncia, cuando yo hago ese acto de ofrenda, de ofrecer, automáticamente obtengo la paz. Pero cuando obtengo recursos y no se los ofrezco a Krishna, ahí mismo estoy violando una ley. Y esa ley, entonces vienen los agentes, hagan de cuenta como el Estado. Aquí hay algo que se llama la DIAN. Entonces, cuando tú no pagas impuestos, cuando tú tienes algo que se llama enriquecimiento ilícito, cuando tú tienes un dinero, ¿no? Y tú no le das su parte al Estado, entonces viene algo que se llama la DIAN y vienen y lo acosan a uno, lo azaran a uno y le quitan a uno su paz. Y no solo le quitan su paz, se te descuidas y te pueden quitar todo tu patrimonio. Entonces es algo así similar. Entonces,
Cuando eres consciente de Krishna, aceptas que Krishna es el propietario y el beneficiario y el disfrutador. Bhaktaranja que tapasan sarvaloka magesvaram. Bueno, ese es un texto del Bhagavad Gita que dice que Krishna es el disfrutador de todo sacrificio. Entonces, toda tu vida se vuelve un acto, tú ya a veces, todo te lo ofreces a Krishna. Entonces, tú no estás rompiendo, al contrario, estás abonando al universo cósmico, estás haciendo acciones para que te vuelvas correspondiente con la abundancia, con la prosperidad, que es innata de los habitantes de los planetas celestiales. Entonces vas a obtener paz, es decir, en los planetas espirituales no es que haya escasez, al contrario, hay abundancia. ¿Y ellos por qué viven en paz? ¿Por qué viven en armonía? ¿Por qué viven en completa bienaventuranza? Porque actúan, y esta vida es eso, un entrenamiento, Nidra, donde tú te entrenas a ofrecer yagya o sacrificio, y al hacer ese yagya, ese sacrificio, vas a obtener paz. ¿Por qué? Porque vas a disfrutar, por ejemplo, Krishna lo dice en el Bhagavad Gita, los devotos, al hacer ese yagya, disfrutan de una paz, mientras que las personas que comen solo por satisfacer sus necesidades y no, o sea, lo que yo les compartí a ustedes de las necesidades, incluyan a Krishna. Entonces, Krishna se va a encargar de satisfacer sus necesidades y de esa manera nosotros vamos a obtener la paz. Cuando nosotros no incluimos a Krishna, ayer estaba hablando precisamente a Acharya de eso, que Sutta Goswami en el Srimad Bhagavatam explicaba eso. Y cuando Krishna abandona el planeta, pues él se lleva el Dharma, la paz, todos los cualidades religiosas y espirituales. Entonces yo me quedaba pensando y decía, pero bueno, pero si Krishna se lleva todo eso, entonces ¿dónde quedan? ¿Dónde quedan esos? Y eso es una pregunta muy interesante del Srimad Bhagavatam. ¿Dónde encuentras tú esos valores, esos principios? Por ejemplo, eso que estamos hablando hoy, esa paz interior. Entonces, Krishna nos la deja en la forma del Srimad Bhagavatam, del Srimad Bhagavad Gita, del canto del Hare Krishna mantra, porque Chaitanya Mahaprabhu dice eso. Cheto Darpana Marjanan, o sea, Krishna envició todas sus energías trascendentales en su santo nombre. Entonces, cuando yo invoco, recito, canto, recuerdo, escucho el mantra Hare Krishna, eso yo lo estoy asimilando. Entonces, esas cualidades de paz, que es el módulo de hoy, esa paz interna, a mí me la da Dios, a mí me la da Krishna. Cuando, sí, hay días, como yo les digo, hay días, por ejemplo, yo ya llevo meses, antier tuve un día de chuki, o sea, me enchuquicé, un momento de rabia. Y, ¡ay! Entonces, para mí fue un día perdido. ¿Por qué? Porque hubo un momento de ira, hubo un momento de rabia. Yo, ¡ah! Entonces, vuelvo a hacer otra vez el ejercicio. Pero he estado observando y me he estado observando y son más cortos los tiempos de ira. Es decir, ya el comportamiento de otras personas, lo que hacen otras personas, no afecta mi paz interior. Entonces yo lo voy midiendo. Entonces cuando un día me digo, ¿qué pasó ahí? No cantaste tus yapas, no hiciste bien tu ejercicio, no estabas consciente de Krishna. Entonces, ¿qué pasó? Vino la modalidad, sobre todo pasión e ignorancia, y me volteó. Entonces, cuando yo permanezco en una modalidad de estado de bondad, esa energía negativa no me toca. ¿Sí? Yo no sé si ustedes han visto los mercados, que en los mercados, cuando los están haciendo trading, es muy curioso. Trading, ¿qué significa? Que usted entra al mercado, entonces la idea es que usted va a tomar utilidad acá, pero hay algo que se llama stop loss, que es que, por ejemplo, tú dices, yo digo que el mercado va a ascender, entonces yo tomo aquí utilidad, pero resulta que el mercado se fue para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, entonces yo perdí. Entonces yo hay algo que se llama stop loss, que yo pongo un límite de mis pérdidas, porque si no pongo un límite, pierdo. Entonces, así se actúa más o menos. Entonces, cuando usted hace trading, la vida es eso. La vida es que usted dice, bueno, yo voy para allí, pero resulta que se va negativo, negativo, negativo. Entonces, yo pongo un límite. Entonces, lo mismo pasa con mi ira, con mis emociones negativas. Yo debo ponerle un límite. ¿Por qué?
porque si no pongo un límite, eso se va para otras áreas de la vida. Por ejemplo, yo aquí estoy en un salón de mi casa, ¿me entienden? Y la cierro, si ustedes se dan cuenta, y está cerrada. Entonces hay otra área y hay otra área y hay otra área. Entonces yo no permito que la ira se pase a otra área, o sea, se pase a mis finanzas, porque voy a perder. O sea, en un momento de ira, yo puedo arruinar toda una vida de trabajo o toda una relación. Entonces yo simplemente me cubro y rápidamente corrijo y trato de estar en mi paz interior. ¿Cómo lo hago? Ejercicios de respiración, abandono lo que estoy haciendo, doy un camino, paseo, hago algo, sí, porque si no me enchuquizo, como la gráfica que vieron, que empieza uno y pierde el control absolutamente todo y ya pasa uno a vías de hecho y ahí te ganó. Entonces, es importante eso. Entonces, Nidra, no sé si te quedó eh, ¿tienes satisfacción en la pregunta que me hiciste? Eh, sí, Prabhu, sí lo entendí muy bien. O sea, lo que quería que lo explicara usted de esa forma porque entiendo de que los versos del Bhagavad Gita son muy profundos y no es tan fácil alcanzar la comprensión y realización así tan simplemente. Entonces entiendo que debe de haber un trabajo personal de por medio para llegar para que alcancemos esa convicción o esa realización. Porque siempre me llamó la atención a mí ese texto y se me hacía como algo inalcanzable, ¿no? O sea, casi como que era solo para devotos puros. Pero entonces ya entendiendo que tenemos que trabajar, hacer todo un trabajo personal, es más fácil llegar a entenderlo y realizarlo. Entonces, sí, Gracias. pero Por muchas eso gracias. por eso les puse esa pirámide, porque por lo general uno quiere dar el salto y llegar allá, pero no hay nada que lo sostenga o lo estructure. Entonces es clave que empecemos a trabajar sobre esas bases, ¿sí? Porque todos, o sea, Sí, a veces yo les comparto videos, o sea, nadie en el primer intento, en el primer esfuerzo, por ejemplo, Messi no ganó la Copa del Mundo en el primer mundial. ¿Cuántos mundiales tuvo que pasar? Messi no ganó la Copa, o sea, él tuvo que aceptar y resilar varias derrotas, pero seguía con su objetivo, seguía con su meta. Entonces, a veces el movimiento nosotros perdemos esos enfoques de la paz interior. A veces ni siquiera nos damos cuenta de eso. Entonces, como yo les comenté al inicio de la conversación, o sea, cuando yo ingresé por primera vez a un templo o a la casa de una persona, lo primero que yo percibí allí era la paz que usted percibía cuando usted ingresa a ese sitio. Esa era una cosa que uno decía, wow, yo me quiero quedar acá. O sea, porque era una paz que uno decía, wow. Y ahí cuando empiezan las preguntas, bueno, ¿y tú qué haces? ¿Qué estás haciendo para respirar esta atmósfera? Entonces, ahí es cuando trabajamos con las leyes, ley de armonía, ley de correspondencia, porque cuando tú estás actuando en base a la norma y a la ley, te haces correspondiente. Lo mismo, eso es positivo. Ahora en negativo, cuando tú llegas a un lugar donde las personas viven iracundas, o sea, llenas de ira, eso se siente también. Uy, aquí hay una atmósfera pesadísima, aquí hay una atmósfera, wow, bastante pesada. Entonces, les voy a enviar al chat para que resuelvan. muchas gracias, Prabhu. No, Nidra, a ti Mira, por la tienes ahí pregunta. un comentario de una persona que no sabemos cómo se llama porque pone Samsung y aquí dice, mira, mi ¿Qué búsqueda dice? es encontrar cómo manejar mi trastorno de ansiedad. Lo sufro desde hace mucho. No quiero depender de medicamentos convencionales, dice. Bueno, mi trastorno de ansiedad. Entonces, por eso les compartí lo de las necesidades y las áreas de trabajo. Para esta persona que está viviendo esto, empiece a trabajar en sus áreas. Entonces, empiece primero a trabajar la salud.
Nityangi sabemos que ya es una persona que tiene resuelta muchas cosas y por eso su cuerpo le habla y ella tiene una armonía y una conexión con ellas. Pero, por ejemplo, fíjate, esta persona tiene ansiedad, entonces, ¿cómo debe empezar a resolver su ansiedad? Entonces, empiece a trabajar sobre esas áreas. Permítame, vuelvo y les comparto, porque es clave esto. Es clave porque, por eso les digo, al comienzo uno no entiende. Ezequiel nos levantó la mano, pero ya te estoy contigo. Permíteme un momento. También Isvara Daza tiene Isvara, levantada sí, la mano, Prabhu. Isvara nos levantó la mano. Permíteme un momento y le digo, porque esto es clave, es completamente clave. Esto lo deben aplicar a su vida. A mí me resolvió muchas partes de mi vida. Les vuelvo y les digo, que pasa es que no tengo aquí cómo, ¿lo están viendo? Sí. Sí, Entonces, si ven que cada rayo tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 es la excelencia, pero por lo general, la mayoría de nosotros estamos por ahí en 3 o 4. Una persona que sí a conciencia, y eso se nota, cuando alguien hace ejercicio físico, o sea, se le nota. Entonces, estas personas deben estar por arriba de 5. Pero, por ejemplo, en emociones y significados, hay algunas personas que como no tienen trabajo, no han trabajado su parte emocional. ¿Qué significa eso? Primero, en ansiedad, una persona que no vea noticieros, no escuche noticieros, corte con eso, porque esa es la instrucción que nos da Krishna. Krishna, ¿qué nos dice? La felicidad y la aflicción aparecen y desaparecen. ¿Y esto por qué? Esto es igual que las estaciones. Aparecen y desaparecen a su debido tiempo y todo esto tiene que ver ¿con qué? Con la percepción de los sentidos. ¿Qué significa eso? Significa que lo que yo veo, lo que yo escucho, lo que yo siento va a afectar o va a modificar mi pensamiento, mi estado y mi emoción. Entonces, si yo escucho noticias, si yo escucho cosas trágicas, si yo escucho que hubo pues eso va a afectar mi emoción y me va a generar ansiedad. Entonces, ¿qué es lo que yo le sugiero a esta persona? Escuche podcasts de inteligencia emocional, personas que han alcanzado el éxito y va a ver cómo sus emociones va a subir de rango. Ahorita ella debe estar por ahí en un 2 o 3. Entonces, la idea es que las emociones y el significado empiece a subir y esté por encima de 5. Entonces, lo mismo las relaciones. ¿Cómo es su relación interna? ¿Cómo es su relación? Ella se acepta como es, se acepta quién es. Entonces, si no se acepta, empiece a trabajar en eso. Empiece a aceptarse primero ella y empieza a obtener un objetivo, un propósito en su vida. ¿En qué va a emplear su tiempo? Entonces, quién sabe si está empleando su tiempo en ver redes sociales, en cosas y no en formación. Y así, esto es clave, muy clave para que nosotros podamos y tengamos empezar a calmar la ansiedad, o sea, sugerencia, propóngase cantar mínimo, yo no sé si está cantando las 16 rondas, pero propóngase cantar 4 o 8 rondas. O sea, de 24 horas, dedíquele 1 hora a meditar. 1 hora, seriamente, o sea, a la mejor hora que usted crea. ¿Eso qué va a hacer? Va a cargar la pila y vas a ver cómo las modalidades de la pasión y la ignorancia no te tocan. O sea, literal. También hace ejercicios de respiración, empieza a chequear tu salud, o sea, en el sentido de la comida. Y empieza a trabajar, o sea, empieza a trabajar pequeños pasos, pequeños pasos. ¿Por qué pequeños pasos? Porque eso te va a dar algo que se llama compensación. ¿Por qué yo estoy en ansiedad? Porque yo estoy muy inseguro, dudo de mí, no creo, o sea, no creo en mí, entonces patino mucho. Entonces, cuando yo tengo un logro, wow, eso me da confianza. Yes, sí pude, bravo. Y eso me va a permitir dar el siguiente paso. Entonces me va a generar a mí confianza. Isvara, bravo. Hare Krishna a todos, Mataji, Hare Hare Krishna. Krishna a todos. Bueno, casi más o menos respondió lo que le iba a preguntar en este último que comentó. Era cómo uno se da cuenta de que está haciendo bien, aunque tú te sientas bien, quizás no esté bien. Cómo uno se da cuenta de que
de lo que estamos logrando va a ser positivo para nosotros. ¿Viste la rueda de la vida? Sí, eso Entonces, me respondió junto con exacto. eso. Entonces Eso ahí tú empiezas a ver que el portero ya no te hace mala cara. ¿Sí me entiendes? Que la recepcionista ya no te hace mala cara. Mi truco es que yo me los gano. Yo, por ejemplo, mi truco es primero trabajo en mí. Entonces yo digo, si yo quiero cambiar algo, debo empezar a cambiar en mí. Entonces, si el portero me tiene mala leche, me tiene mala onda, mala vibra, entonces yo me lo gano. ¿Cómo le hago? Le llevo un detalle, le llevo un presente. Entonces, ¿qué hago? Eso baja esa tensión. Es porque, seamos honestos, uno no le cae bien a todo el mundo. O sea, literal. O sea, uno no le cae bien a todo el mundo. Entonces, ¿uno qué hace? Entonces, simplemente uno baja esa tensión. ¿Cómo? Yo a veces les doy un chocolate, les doy un presente y me importa. O sea, lo hago así desinteresadamente, pero eso baja la tensión. Entonces, ¿qué ocurre? Pues al bajar la tensión ya es otra frecuencia, ya es otra energía. Y yo ya empiezo a aceptar esa persona y lo primero que digo dentro de mí, esa persona está haciendo su función, esa persona está haciendo lo mejor que hace. Entonces, eso que emana de mí, eso también lo reciben allí. Entonces, tú ya empiezas a ver en la rueda de la vida, que por ejemplo tú analizas en la área en que estés, por ejemplo, relaciones, si está en 3, dice, ok, voy a subirla a 5. Y entonces empiezas a planear una estrategia, ¿sí me entiendes? Empiezas a planear, bueno, ¿cómo empiezo a tener mejores relaciones? No voy a cambiar a la persona. Atención con eso, yo no cambio a las personas. Lo que tengo que hacer es cambiar mi actitud. Yo cambio mi actitud. Y vas a ver que eso por causa y efecto. Por causa y efecto. O sea, cuando yo cambio mi actitud, esa persona va a cambiar mi actitud. Y uno va a ver que tú empiezas a trabajar sobre las leyes, la ley de armonía, la ley de correspondencia. Creo que Nitiangi nos puede compartir ese material para que lo leas, lo veas. Entonces, actuando es por ley, Isbara. Es por ley porque así como, por ejemplo, la ley actúa de manera positiva, por ley actúa de manera negativa. Entonces, mucho tiempo yo estuve actuando en modo negativo, entonces la idea es que nos pasemos a modo positivo. Cuando yo actúo en modo positivo, por ley, me hago correspondiente, por ley. O sea, cuando es como las finanzas, cuando tú estás en negativo, pues, hermano, te haces correspondiente a negativo, pero cuando tú logras pasar a verde, entonces se te abren créditos, se te abren un montón de cosas. Entonces, la idea es eso, empezar a pasarnos a positivo. Entonces, ¿en qué áreas? Salud, economía, relaciones, mi función. Por ejemplo, ahí hay un módulo donde uno habla de amar lo que uno hace. O sea, ahí hay un módulo que yo les expliqué, propósito, función, intención. Entonces, allí uno puede empezar a ver, ese material está, creo que está, se lo compartí, ¿cierto, Nitiangi? Entonces, ahí uno puede empezar a ver cómo uno ama lo que hace. Al amar lo que haces, ya no te apegas a los resultados. Y de esa manera vas a empezar a ver cómo empieza a cambiar tu área laboral, tu relación con la familia, tu relación con la comunidad, porque por lo general nosotros queremos es que el otro cambie. Yo, por ejemplo, como yo les comentaba antes de dar este taller, yo quería que el presidente de Templo cambiara, que el GBC cambiara, estaba completamente errado. El que tenía que cambiar era yo. En el momento que comencé a cambiar yo, pues yo ya me di cuenta que ellos están cumpliendo su función. Entonces, esa es su función. Entonces, se la honro, se la valoro, se la respeto. Y ya teniendo claro eso, entonces ya nuestra relación empieza a mejorar, empieza a cambiar. Porque sí, uno no, con todo el mundo no va a tener buenas relaciones. Entonces, uno respeta los procesos de las personas. Y esas son las 7 herramientas que tenemos que trabajar mucho. ¿Se acuerdan las herramientas del amor? Valorar, respetar, asumir, comprometerse. Entonces, si uno empieza a aplicar esas herramientas, vas a ver que vas a ver cambios positivos en tu vida. ¿Tenían otra pregunta? Sí, mira, hay aquí en el chat
otra persona, que no voy a decir el nombre porque no es una cosa así personal, dice, consulta, ¿cómo encontrar nuestro camino de vida correcto? ¿Qué debo hacer? Luego de retirada de mi trabajo habitual, ¿cómo saber qué debo hacer? Muy buena pregunta. Primero, haz un test con las personas que te quieren, que te honran, que te valoran, que te respetan. Ojo con eso, no con personas que te denigran, que no te valoran, no, con personas que te honran, que te valoren, que te respeten. Haz un test y dígale, venga, ¿yo para qué soy bueno? ¿Yo para qué soy buena? O sea, no te enfoques en lo negativo, no, enfócate en lo que, por eso vuelvo y les explico lo del mercado. Espérenme, yo voy a hacer acá una gráfica. Lo del mercado. En lo del mercado, ustedes van a ver esta es una gráfica de mercado. Entonces el mercado inicia acá, sube, baja. No sé si lo están viendo. Sube, baja, sube, vuelve y baja, se consolida, baja, sube, se consolida o se consolida, sube, baja, así. Esa es la vida. Entonces, ¿en qué te vas a enfocar? Te vas a enfocar en los picos altos, es decir, tus fortalezas, en lo que eres buena o bueno, en qué eres bueno. Entonces empieza a enfocar, no te vas a enfocar en estos picos bajos, no, enfócate en lo que eres bueno o en lo que eres buena. Te vas a enfocar en esto. Entonces, por ejemplo, eso le pasó a una amiga hace años, que ella estudió diseño y confección, ella es diseñadora de modas, pero no se les daba. Entonces llegaba a nuestra oficina y venga, Eka Vaikunta se llama mi esposa, yo no sé qué hacer, o sea, no, o sea, esto de diseñadora no se me está dando. Entonces nosotros le hicimos esa pregunta, bueno, ¿y tú para qué eres buena? No, yo soy buena conversadora, yo soy excelente conversadora, tú me pones y yo soy buena conversando. Entonces, listo, ¿por qué no te pones a vender telas? Oiga, y sí, es diseñadora, sabe de confección, entonces se fue a una agencia de telas, se fue y digo, venga, deme un trabajo como asesora de ventas de telas. Y le fue súper bien, porque claro, es buena conversadora, sabe de diseño y lo sabe asesorar a uno en qué tela es buena y conversada, ella iba vendiendo sus telas. Entonces lo mismo, enfócate en qué eres bueno, en qué eres buena. Si tienes que educarte, edúcate. Si tienes que capacitarte y entrenarte, capacítate y entrénate, ya sea por medio de YouTube, por lo que sea, pero es clave eso. O sea, el mundo no se ha acabado, simplemente lo que hablamos el módulo pasado de la renuncia, se acabó ese ciclo, se acabó. Te están dando la oportunidad de conocer algo nuevo, de crecer, de ir por algo mejor en tu vida. ¿Cómo lo vas a hacer? Pues enfócate en los picos altos, en los picos altos. O sea, todos tenemos altibajos, todos. Hay días en que subimos, hay días que vamos para abajo, hay días en que subimos un poquitico, hay días en que nos consolidamos, ni fu ni fa, otra vez subimos, entonces te enfocas en los picos altos, entonces te vas a enfocar en lo que eres buena, en para qué eres bueno, en qué eres bueno, si eres bueno en administración, si eres buena en lo que eres bueno, en lo que eres buena. Y si no sabes muy bien qué es lo que quieres, entonces te enfocas en eso. Y si no estás entrenada y si no estás educado o educada, entonces te educas, te formas en eso. Hoy día, después de la pandemia, esto se ha modificado muchísimo, en la cual tú te puedes capacitar y te puedes entrenar con personas y a un precio muy bajo. No sé si respondí bien, si tiene más dudas. No sé si en la frase esa que ella mencionó se refiere a que se ha jubilado, o sea, con el cambio de... No sé si se refiere a que se ha jubilado. O no. Y si se ha jubilado, con más veras, encuentre un propósito y una meta, o sea, ya en su edad, en
en su función, porque como yo les expliqué a ustedes, en Estados Unidos, las estadísticas de las personas cuando reciben su pensión de muerte es muy alta. ¿Por qué? Porque no tienen un propósito, porque no tienen una función, porque no tienen una meta. Entonces, claro, no hay un motivo el por qué yo levantarme, no hay un motivo, no hay nada que a mí me anime, me entusiasme. Entonces, debo ponerle una, porque el cerebro actúa así. El cerebro es una máquina. Entonces, el cerebro solo obedece. Entonces, tú le das una orden. Te necesito fuerte, te necesito activo, te necesito listo, mañana te necesito en buen... Entonces, empieza a sacar un propósito. Invéntate algo. O sea, alguna misión, un propósito, algo. Algo que te digas, aunque a mañana me... O sea, algo que te dé ánimo, algo que te... Una misión, una función, una intención, un propósito, una meta. Entonces, si no hay, invéntatela. Pero aquí el movimiento hay muchas, o sea, necesitamos manos, o sea, muchas personas que vengan a contribuir y a crecer. Porque en la medida en que yo contribuyo al crecimiento de otras personas, me siento útil, me siento necesario, me siento, wow, qué chévere haber ayudado a esta persona, me siento muy bien, me siento en paz, que es el módulo de hoy, me siento en paz por haber contribuido a que alguien creciera, que alguien resolviera sus inquietudes. Mira, te dice que está jubilada y que recién jubilada y que gracias, que le ha quedado muy claro y que su idea es ayudar a otras personas a sentir la paz interior que siente hoy. Yes, entonces es una excelente contribución porque es un testimonio de vida. Entonces, súper, es súper, o sea, que empiece un testimonio de vida. Van a ver, pero entonces que ella misma empiece una misión o se asocia allí con Nitiangi y hagan módulos, hagan talleres donde vengan personas. Serio, serio, es un súper testimonio. Yo les conté a ustedes, la Iglesia de Jesucristo de Santos de los Últimos Días, yo decía, wow, ¿cuándo llegaremos allá? Porque yo asisto a encuentros interreligiosos, entonces había, por lo general esa iglesia mandaba a un líder y esa ocasión mandó a otra persona, entonces, ¿quién eres? Dice, no, yo soy de la iglesia, mormones, como nosotros los conocemos para no extendernos tanto. Y me dice, y le digo, bueno, ¿y qué haces? Me dice, pues mira, yo ya me pensioné. Hemos hecho tanto servicio en la iglesia que ya no nos quieren allá. Y yo, ¿en serio? Me dice, sí. O sea, quieren dar espacio a gente joven. Nosotros los viejos ya no nos quieren. Y yo, ¿en serio? Me dice, sí. Entonces, oh sorpresa que me encontré que muchos jubilados, muchos pensionados, nos encontramos en la misma y no encontramos qué hacer. Entonces, inventamos una misión en la cual en lo que somos buenos, les vamos a ayudar a las personas que necesiten. Dije, genial. Entonces son expertos en contaduría, en revisor fiscal, en un montón de profesionales y dicen, y no les cobramos. Y no importa si son de nuestra iglesia o no. O sea, la persona que quiera contabilidad, le enseñamos contabilidad. La persona que quiere, o sea, son profesionales. Entonces encontraron una misión, una intención, un propósito, una meta de cómo ayudarle a otras personas que no saben. Entonces, fíjate que por ahí puedes empezar. Aquí en este canal de Nitiangi puede empezar a dar talleres, a entrenarse, porque hay muchas personas que necesitamos de esos talleres. Mira, hay de Doris un comentario que dice que le gustaría preguntarte unas cosas acerca de la paz. Dale. Sí, Hare Krishna, gracias por la clase. La verdad que el tema de la paz me resultó muy, muy interesante, pero como decía Nidrashila, parece algo inalcanzable, porque obviamente considero que la paz es un estado espiritual. Como tú bien decías, es un estado interior. A veces queremos encontrar la paz como algo material. Podríamos relacionar la paz con algo material, como con algo organizado o algo, como tú decías, que ya una persona ha superado ciertas etapas, pero eso en sí no es la paz. He estado pensando en la paz y creo que la paz, por ejemplo, nos han enseñado que la paz es versus guerra. Siempre es como una dualidad. Si hay guerra, no hay paz. Si hay paz, no hay guerra. Y también
en situaciones religiosas se dice, sea la paz contigo, y se dan la mano, es como una relación, y dicen, sea la paz contigo, y la otra persona dice, y con tu espíritu. Es como entregar la paz en dar una mano. Y luego también escuchar el tema de la paz cuando dicen que en paz descanse, como cuando una persona ya ha dejado el cuerpo, ya está descansando en paz. O sea, tenemos esa confusión del tema de la paz. Y en este caso, como ahora acabo de entender, es como un estado interior de cada uno que lo tiene que ir realizando progresivamente. La paz en sí no lo puedo tener, creo, las 24 horas yo, y creo que son estados cuando he dejado de pelear, por ejemplo, ese estado de silencio para mí sería paz, estado de pelear porque a veces la contención, se dice en otras religiones, es como símbolo de algo del demonio, ¿no? Y el estado de paz es como que es de Dios. Entonces, el estado de paz más relacionado aquí, como leía Nidrashila, es en concebir quién es Dios también, en tener esa conciencia de que todo le pertenece a Dios. En un momento dado yo dije, bueno, no tengo casa, no tengo dinero, no tengo nada, pero ahora puedo decir, no tengo nada, pero tengo la casa de Dios, porque todo le pertenece a Dios, ¿no? Los hijos lo tenemos prestados, también dicen. Entonces, mis hijos ahora no están conmigo, pero puedo decir, son mis hijos, pero son los hijos de Dios también. Como tener un concepto más amplio de una realidad, digamos así, material, de que todo le pertenece a Dios. Yo decía, no tengo auto, no tengo preocupaciones de dinero, de gastos, nada. No tengo casa, no tengo que pagar nada. Creo que ese es mi estado de paz, decía. Sin embargo, es un estado de pobreza para otros tal vez, pero digamos, no tengo esas alteraciones, ¿no? De estado de económico, se puede decir. Bueno, para mí sería eso la paz, encontrar ese concepto de que Dios es el propietario de todo le pertenece a Dios, y que yo ahora, si bien no tengo esta casa, pero esta casa, puedo comprar una casa que le pertenezca a Dios, por ejemplo, ¿no? Tener unos hijos que conozcan a Dios y que tengan una relación con Dios bonita, y que eso me dé paz. Bueno, gracias, Hare Krishna. No, gracias por el aporte. Les voy a compartir algo que espero les ayude. Las leyes del universo nos permiten a nosotros comprender que solo la mente tiene límites. Una vez se rompan los límites mentales, podrá alcanzar lo que se proponga. Disolver el ego. Si renuncio a todo lo que quiero, ¿con qué me quedo? Esa es una de las preguntas que muchos nos llega, ¿no? Entonces, con lo que ya tienes, si valoramos lo que tenemos, llegará lo que se necesita. La ignorancia se diluye y doy lo mejor de mí. Lo que es para mí me llegará siempre en el momento oportuno, y si no es para mí, no lo necesito. Por lo tanto, no me voy a preocupar jamás del futuro, porque lo que existe es el presente, y en él me propongo ser excelente, y lo demás vendrá solo. Siempre llegará lo que me corresponde, y lo que no me corresponde no lo necesito. Una vez se ha verificado la presencia de una ley, se renuncia a ir en su contra, y el individuo se coloca nuevamente dentro del orden del universo. Si se insiste menos de 3 veces y más de 7 en algo que no es para uno, el individuo se sitúa en contra de la ley de correspondencia. Entonces, nosotros vamos a empezar a hacer un trabajo de correspondencia, volvernos correspondientes con esa paz interior. Por ejemplo, para los que no saben, yo estoy en un lugar donde hay un conflicto, donde hay violencia, inseguridad, hay actores armados. Yo, por ejemplo, soy conciliador. No ejercí esa función de conciliador porque me vi que nos iban a manipular. ¿En qué sentido? En que delitos atroces de lesa humanidad los querían indultar, y yo no me voy a prestar para eso. Las personas que cometieron esos delitos son correspondientes y se tienen que hacer correspondientes con las leyes, no tanto el hombre, sino con la ley del universo. Entonces, por eso yo comencé a dar estos talleres dentro de ISKCON y dentro de los devotos. Dije, los devotos necesitan estas herramientas
para que empiecen a armonizar sus vidas. ¿Por qué razón? Porque no importa si yo estoy en un lugar violento, si yo estoy en un lugar donde no se respeten los derechos humanos, yo puedo vivir y tener esa paz. O sea, es decir, en este momento yo estoy en paz conmigo mismo, con la misión, con mi entorno. Entonces, de eso se trata. Se trata de que yo me haga correspondiente con mi actuar, con mi sentir, con mi pensar. ¿Por qué? Porque estoy actuando en base a las leyes de Dios. Y entonces nada ni nadie me va a quitar mi paz interior. Y si ustedes realizan eso, por ejemplo, hay otros lugares donde no viven lo que nosotros estamos viviendo. Es decir, tienen otras necesidades, tienen otros retos, otros desafíos. Entonces, véanlo como una maravillosa oportunidad de alcanzar la paz interior, la paz en sus entornos, en su vida, en su proceso. Entonces, como les comenté ahí en la premisa, que el comportamiento de otros no te quite tu paz interior. O sea, no tiene por qué alterarme, no tiene por qué alterarme. Por ejemplo, cuando yo veo a estas personas que cometieron delitos de lesa humanidad haciendo leyes que eran los que nos querían manipular a nosotros, yo decía, wow. Entonces, pues fue una instrucción también de Achariadez, ¿no? Que no meternos muchos con políticos, pero sí empezar a educar y a formar a los Vaishnavas en cómo los devotos podemos comprender y actuar acorde al plan de Krishna. Y como decía Doris, nada me pertenece. Todo esto de lo que yo tengo le pertenece a Krishna, le pertenece a Dios, mis hijos, mi esposa, mi status quo. Entonces yo simplemente actúo en donde me corresponde. Y de esa manera, pues, yo obtengo la paz. Y eso uno lo emite. Cuando tú estás en paz, eso lo emiten. Cuando a ellos les gusta invitarme, porque yo les pongo sentido de humor ahí en las charlas, porque son charlas técnicas y tediosas entre interreligiosos. Entonces, pues como uno va con una meditación, con todo un trabajo, se siente, porque, por ejemplo, usted empieza a escuchar discusiones entre judíos, musulmanes, judíos, árabes, y uno, y otra vez estos a pelear. Entonces le toca a uno, baje los ánimos, que bajen, ¿no? Y la gente se calma y empezamos a tocar en la mesa temas importantes y temas puntuales. Entonces, entre los Vaishnavas, pues este trabajo se puede hacer mejor. ¿Por qué? Porque todos aceptan a Prabhupada como máxima autoridad, todos aceptan a Krishna como máxima autoridad. Ya lo demás son detalles, ¿se me entiende? Interpretaciones, pero se pueden llegar a acuerdos, a consensos, a estar en armonía. No pueden, o sea, se puede lograr. Imagínense, nosotros logramos sentar a musulmanes con judíos, porque es una guerra santa, y vengan, conversen, hablen, vengan a verme. O sea, y hemos llegado a algunos acuerdos muy interesantes entre ellos. Entonces, ha sucedido esa hora en Tierra Santa los musulmanes, judíos y católicos. Sí. Sí, que parece que han tenido, sí, les parece que les sucede casi cada día. Es que convergen las fiestas de ellos allí en el lugar sagrado de Belén Sí. y no logran armonizar, ¿no? Respetarse unos y otros y tal. No, de momento no lo consiguen. Tendrán que seguir trabajando. Tienen que seguir trabajando. Entonces, nosotros como Vaishnavas también, o sea, empezamos a trabajar primero en nosotros mismos. Ese trabajo se va a ver, eso usted lo va a emitir, eso usted lo va a emitir y la gente lo va a recepcionar. Cuando tú estás en paz, cuando tú estás en armonía, cuando tú estás en equilibrio, eso se emite, eso se ve, tú lo percibes. Cuando tú llegas, como yo les expliqué, o sea, cuando yo llego a un Vayan Kutir de un santo, eso se siente. O sea, y a veces uno llega a alterar la armonía de estos santos. Entonces, la paz interior es un trabajo importante en el proceso de la autorrealización, del autoconocimiento. Y nos llega el siguiente módulo, que es ¿por qué nos resistimos a la aceptación? También es un módulo corto, pero muy nutritivo.
Y pasamos a otro módulo que se llama la invulnerabilidad de la paz, que es cuando trabajemos este módulo, lo trabajamos, lo aplicamos en nuestro proyecto de vida, entonces nosotros nos vamos a volver invulnerables. ¿Qué significa invulnerable? Eso, dira, imperturbables, que nadie nos va a quitar la paz interior. Y eso es un trabajo. O sea, eso no es un milagro. Bueno, sí es un milagro, pero a lo que me refiero que es un trabajo. Es como cuando tú te ejercitas. Al comienzo fracasas, al comienzo te rompes el músculo, te lesionas, lo que sea, porque no sabes. Pero ya después, cuando aprendes la técnica, el fundamental, entonces te ejercitas. Entonces lo que estamos haciendo aquí es eso, es ejercitarnos. ¿Para qué? Para enfrentar los desafíos y retos que nos llegan en las diferentes etapas de nuestra vida, porque cuando éramos adolescentes, si ustedes miran, nuestros desafíos y nuestros retos eran, entonces ahorita estamos en una etapa adulta, entonces son otros desafíos y son otros retos. Entonces, esa transición de adulto a vejez, ok, hay que aceptar ese desafío y ese reto, hay que aceptarlo y hay que empezar a trabajar sobre eso. Entonces ya ustedes van a tener en su agenda paz interior. Pues que nada ni nadie me afecte mi paz interior. Eso es una premisa genial. Yo por lo general lo hago. Siempre lo hago como una afirmación. ¿Se acuerdan las ligas? Pues nada ni nadie me afecta mi paz interior. ¡Pum! Entonces ya le doy una orden a mi cerebro. Eso es una orden. Y mi orden, entonces, es un pensamiento y me va a poner en ese estado. Y mi emoción va a ser así. Y ya me doy cuenta que es un proceso, como yo les expliqué en otro módulo, hay que trabajarlo. El trabajo se nota, chicos, el trabajo se ve cuando, o sea, mejor dicho, se ven las dos cosas. Se nota cuando trabajas en algo y se nota cuando no trabajas en algo. Eso se ve. Entonces, empiecen a trabajar en su paz interior. ¿Tenían otro comentario, otra duda, alguna inquietud? Trabajen sobre, o sea, no sé si Nitiangui les puede por el grupo sobre las necesidades, entonces hacen una lista de las necesidades, sus necesidades materiales, las necesidades espirituales, que es importante, miren los dos lados de la moneda, el aspecto positivo, el aspecto negativo, sacan sus propias conclusiones, empiezan a elaborar sobre ese trabajo, nos va a ubicar a nosotros, entonces, y uno ya empieza a tomar una ruta hacia la excelencia, una ruta hacia Sí, allí. ya lo pasaremos. Las imágenes las vamos a captar de aquí de la presentación tuya y las pasamos ahí al grupo de WhatsApp. Y trabajen en eso. Está en el pie de página las respuestas pero la idea es eso, que es remover un sistema de creencias que se ha enquistado allá y que no nos permite a nosotros avanzar. Pues con esta nueva información, nosotros, o sea, sacamos archivos que ya no necesitamos y colocamos nuevos archivos que nos permiten formarnos y llegar a esa etapa de una paz interior, una paz mental. O sea, ustedes cuando obtengan esa paz, yo te lo digo, yo en esta etapa de mi vida, yo no cambio mi paz interior, ni por dinero, o sea, valoro mucho mi paz interior, la valoro como nada. O sea, y los que están percibiendo esa paz interior se dan cuenta de eso. Como yo les comenté hace tiempo, yo tenía una necesidad brutal y siempre está la tentación, ¿no? Ya que estamos en el diablo y el santo y la tentación de hacer algo ilícito. Y dije, no, o sea, eso me va a quitar mi paz. Dije, no, prefiero mi paz. Tendré que trabajar más duro para resolver mi necesidad económica, pero en este momento nada ni nadie me quita mi paz. O sea, no hay nada como eso, como tener esa paz interior. Bueno, pues ya hemos cumplido el horario, ¿verdad? Llevamos 1:34, ¿verdad? Es Sí. que trato de respetarles el tiempo, ¿no? O sea, dejarles cositas allí para que trabajen, no saturarlos mucho, porque ustedes me pican y hablo y hablo y hablo. Entonces, no, la idea es dejarles temas para que trabajen allí. Pues, Prabhu, muchísimas gracias. Bueno, no sé si quieres admitir una última Sí, pregunta.
por favor. Y después pues ya cerramos y pasaremos la grabación por el grupo de WhatsApp. ¿Qué pregunta hay? Bueno, ahora mismo te están dando las gracias por lo que has compartido. Yo por qué no veo el chat. Bueno, no hay problema. No, gracias a ustedes por comprometerse, por asistir, o sea, cada mes. Espero que este material los esté reprogramando, que empiecen a ver los beneficios de estar trabajando en uno mismo, porque hoy les di eso como el medidor. Es como cuando el eléctrico, ¿no? El eléctrico llega ahí con su voltímetro y uno dice, pero ¿por qué se me está dañando el computador? Pues claro, es que tiene un voltaje que dispara y dispara y te quema los fusibles. Entonces, ya hoy tenemos como un medidor de cuánto nos desgasta la ira, la rabia, el no aceptar, todos esos conflictos. Entonces, es más beneficioso trabajar sobre la paz, es más beneficioso trabajar sobre mi equilibrio, sobre mi armonía, sobre esas emociones que me elevan mi conciencia. O sea, ya empiezo a ver los beneficios. Entonces, ustedes van a verificar. Por eso les digo, esto no es creencia. Verifiquen ustedes, verifiquen toda la información. Entonces, esto los va a hacer a ustedes sabios. Y la sabiduría, pues, funciona en cualquier lado. Funciona en cualquier lugar donde ustedes se encuentren. Muchas Muchísimas gracias. gracias por su Y la asistencia. rueda esa que has compartido tendríamos que hacer una fotocopia y colgarla así presente, ¿no? Para ir viendo las diferentes Sí, porque por lo general, áreas a trabajar. sí, por lo general, las personas, cuando empezamos ese trabajo, la rueda que tiene sus rayos, por decir algo, es algo así. Eso no es una rueda armónica, sino es todos completamente. Entonces, la idea es que todos, o sea, las áreas empiecen a generar unos rayos armoniosos, no unas cosas así como que, no es una circunferencia, si ustedes van a ver, es algo así. No sé si lo alcanzan a apreciar. Entonces, la idea es que los rayos empiecen, o sea, mi frecuencia, mi energía, como decía Isvara, bueno, yo cómo mido, yo cómo sé que voy por el camino, la dirección correcta, porque por ejemplo, si él está en Panamá y él dice que va para México, pero resulta que está yendo a Medellín, a Tuluá, o sea, está cogiendo es para abajo, entonces él debe verificar eso. Entonces uno verifica. ¿Cómo lo verifica? Entonces uno empieza a verificar allí, empiezo a elevar las diferentes áreas de mi vida. Entonces, relaciones, si yo estoy en 3, bueno, me va a poner el propósito de elevarla a 5. Mi economía, bueno, si estoy en 3, la elevo a 5. Mi salud, bueno, mi salud, tengo quebrantos de salud. Entonces empiezo a hacerme chequeos médicos, a mejorar mi dieta, a hacer ejercicio, a regularme, hablo en nombre propio, y lo elevo a 5. La idea de toda esta rueda de la vida es que estemos superior al 50%. Entonces, estemos en un 60-70%. Nadie llega al 100%, es decir, yo estoy 100% satisfecho. No, pero sí estemos superior al 50%. ¿Sí? Y entonces ya nosotros vamos a tener un mapa de acción. Así vamos a emplear nuestro tiempo, nuestra energía, toda nuestra actividad en optimizar nuestra vida. Entonces, allí tú vas a ver, o sea, y todos, o sea, porque por ejemplo uno decía, ¿y yo cómo sé que esto funciona? Entonces uno empieza a verificar en sus áreas. Mi economía va a mejorar, me siento muy bien de salud, mis relaciones son mejores. Entonces ya los resultados le empiezan a hablar a uno. Te Y están todo dando eso se las lo ofrecen a gracias. Cristo. Ay, ¿Ah? perdón. Te están dando las gracias así muchos, ¿eh? Lo que no sé yo por qué me están llegando a mí los mensajes directos. No sé si a lo mejor habré puesto alguna, no lo sé, pero bueno, que están un montón de personas agradeciéndote. No digo los nombres por si acaso no quieren salir, pero bueno, muchas personas agradeciéndote, pero que han mandado el mensaje a mí, al chat, a mí privado.
Bueno, tienen más confianza, no, y eso está muy bien. Y Quizás es la configuración, que no lo sé, lo tengo que chequear, no lo sé. puede ser. Pero fíjense que tenemos trabajo. Tenemos un mes para trabajar en eso. Hay un mes para trabajar, para mejorar, para saber cuáles son nuestras debilidades. O sea, y venga, yo tengo que pasarlo al otro lado. Y así, cuando menos se da cuenta, es que miren, ya estamos en abril. Yo cuando comencé esto, yo decía, wow, un mes, pero ya vamos pasando y ya vamos La quinta, comprendiendo hemos hecho la de esto se quinta. trata. ¿Ah? Hemos hecho la quinta, ya la siguiente, la sexta. Es la sexta, ya pasamos el umbral. Ya pasamos el umbral, o sea, han estado juiciosos. Y por favor, felicítense, eso está muy bien, desen un aplauso, ya que no podemos chocar las palmas y abrazarnos, porque eso genera dopamina y la dopamina es la hormona de la felicidad. Entonces hay que generar dopamina en nuestra vida. Muchísimas Pues gracias. muchísimas gracias a ti principalmente y a todos por asistir y hasta la próxima. Muchos éxitos, un feliz fin de semana. Gracias por su asistencia. Muchas gracias. Hare Krishna. Nidra, gracias.